Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las redes sociales y el espectáculo. Y es que nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y su talento, ha hecho una comparación bastante fuerte, una que nos ha dejado a todos pensando. ¿Con quién se atrevió a comparar a nada más y nada menos que al mismísimo diablo? Sí, han escuchado bien. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas turcas como Erkencikus y Dolunay, se ha caracterizado no solo por su impresionante físico y su capacidad actoral, sino también por su personalidad un tanto reservada y selectiva con las cámaras. Sin embargo, en ocasiones como esta, nos regala declaraciones que nos toman por sorpresa. La comparación en cuestión no surgió en una entrevista formal o en una alfombra roja glamurosa, sino en un contexto un poco más inesperado. Y es que a veces las situaciones más cotidianas son las que sacan a relucir las verdades más profundas. Todo comenzó hace poco, durante una rueda de prensa o un evento relacionado con algún proyecto en el que estaba involucrado. Los detalles exactos pueden variar un poco según la fuente, porque ya saben cómo es el mundo de la farándula, siempre hay un rumor. Pero el trasfondo es claro, Can Yaman estaba hablando sobre las dificultades, los obstáculos o quizás las personas que, según su percepción, intentan interponerse en su camino o en el de sus proyectos. Y fue en ese momento, con esa franqueza que a veces lo caracteriza, cuando soltó la bomba, comparó a estas figuras con el diablo. Ahora, la gran pregunta del millón es, ¿a quién se refería exactamente? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Cuando un personaje público de la talla de Can Yaman, con una audiencia global tan amplia, hace una declaración tan contundente, es natural que todos quieran saber de quién está hablando. ¿Se trataba de algún colega actor que le haya hecho la vida imposible? ¿Quizás algún productor o directivo con el que tuvo roces? ¿O tal vez se refería a los haters y a las críticas negativas que a menudo acompañan a la fama? Las posibilidades son muchas y sinceramente todas son intrigantes. Lo que sí es cierto es que la palabra diablo tiene una carga simbólica potentísima. Cuando alguien la utiliza no es para referirse a una molestia menor, sino a algo que representa malicia, engaño, oscuridad, y que busca activamente hacer el mal. Por lo tanto, la comparación sugiere que Can Yaman se sentía, o se ha sentido en algún momento, amenazado o perjudicado por alguien o algo que él percibe como genuinamente malintencionado y destructivo. Analicemos un poco las posibles interpretaciones, sin afán de señalar ni acusar a nadie, sino para entender la dimensión de sus palabras. Si Can Yaman se refería a colegas de la industria, podría estar aludiendo a rivalidades profesionales, envidias, o incluso a quienes buscan dañar su imagen o reputación por interés propio. En el mundo del entretenimiento, donde la competencia es feroz, no es descabellado pensar que existan personas dispuestas a todo para conseguir sus objetivos, incluso si eso implica sabotear a otros. La comparación con el diablo, en este caso, enfatizaría la naturaleza perversa de esas acciones. Por otro lado, si sus palabras apuntaban a productores o directivos, podría estar hablando de situaciones de abuso de poder, de contratos injustos, de presiones desmedidas o de manipulación. A veces las figuras de autoridad en el mundo del espectáculo pueden ejercer un control considerable sobre los actores, y no siempre es para bien. La idea de enfrentar a alguien que se comporta como el diablo podría significar que se sintió atrapado en situaciones donde se le exigían cosas que iban en contra de sus principios o de su bienestar, y que la persona o personas en cuestión actuaban con una total falta de escrúpulos. Una tercera posibilidad, y quizás la más común cuando hablamos de celebridades, es que se refiera a los haters y a la toxicidad que a menudo se respira en las redes sociales. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, es objeto de constantes críticas, comentarios negativos e incluso campañas de desprestigio. Estas acciones, cuando son persistentes y malintencionadas, pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona. Si él los comparó con el diablo, es porque percibe ese odio y esa negatividad como algo que busca activamente hacerle daño, desear su mal y destruir su reputación. La figura del
Y hablo en este sentido encaja perfectamente con la idea de un ser que se regocija en el sufrimiento ajeno y que siembra discordia. Es importante recordar que si bien la fama trae consigo muchos beneficios, también expone a las personalidades a un escrutinio constante y a una exposición pública que puede ser abrumadora. La presión por mantener una imagen perfecta, la constante evaluación de cada paso, y la exposición a juicios públicos pueden llevar a cualquiera a sentirse atacado o perseguido. En este contexto, la comparación con el diablo podría ser una forma de expresar la intensidad de su malestar ante estas circunstancias. Además, no olvidemos el factor cultural. En muchas culturas, incluyendo la turca, la figura del diablo tiene un peso religioso y moral muy importante. Utilizar esa comparación en un contexto público implica una declaración muy seria sobre la naturaleza de la persona o situación a la que se refiere. No es una palabra que se use a la ligera. Ahora, ¿podemos inferir de esta declaración sobre la personalidad de Can Yaman? Por un lado, sugiere que es una persona que valora la honestidad y la integridad. Cuando percibe que algo o alguien está actuando de forma deshonesta o maliciosa, no duda en señalarlo, aunque sea de forma metafórica y velada. También podría indicar que es alguien que no se deja pisotear fácilmente y que está dispuesto a defenderse o a denunciar las injusticias que percibe. Por otro lado, este tipo de declaraciones, aunque puedan ser una forma de desahogo, también pueden generar controversia. Sin saber a quién se refiere exactamente, la duda queda en el aire y puede abrir la puerta a especulaciones y malentendidos. Los fanáticos y seguidores de Can Yaman estarán ansiosos por saber más detalles, y seguramente intentarán deducir a quién se dirigían esas fuertes palabras. Piensen en esto, en el mundo de la actuación, la competencia es feroz. Hay muchos talentos compitiendo por los mismos papeles, por la misma atención de los medios, por la misma aprobación del público. No es raro que surjan envidias o rivalidades. Y si a eso le sumamos la presión de las redes sociales, donde la gente puede decir cualquier cosa detrás del anonimato, la vida de una celebridad se vuelve un campo de batalla constante. Imaginen a Can Yaman trabajando en un proyecto poniendo todo su esfuerzo y dedicación, y de repente se encuentra con obstáculos inesperados, comentarios malintencionados, o personas que intentan sabotear su trabajo. Es natural que en un momento de frustración, pueda sentir que está lidiando con fuerzas oscuras, con personas que no tienen escrúpulos y que buscan hacerle daño. Y es ahí donde la figura del diablo, con toda su connotación negativa, aparece como la metáfora perfecta para describir a esos adversarios. Lo fascinante de este tipo de declaraciones es que nos dan una ventana a la mente de las celebridades. Nos muestran que a pesar de su éxito, fama y riqueza, siguen siendo seres humanos con sus propios miedos, frustraciones y conflictos. La comparación con el diablo, aunque fuerte, puede ser una forma de expresar el profundo desagrado que siente hacia ciertas personas o situaciones. Y aunque no tengamos la identidad exacta de a quién se refirió, esta declaración ya ha logrado su propósito: generar conversación, intriga y hacer que nos preguntemos sobre las dinámicas del mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, a menudo se esconden luchas y desafíos que nosotros, como público, no siempre conocemos. Así que, ¿quién es ese diablo en la vida de Can Yaman? Podría ser un rival celoso o un enemigo oculto, o simplemente la personificación de la negatividad y la maldad que a veces se manifiestan en su camino profesional y personal. Lo que sí podemos concluir es que Can Yaman no es alguien que se muerda la lengua cuando siente que algo está mal. Y su comparación, aunque un tanto dramática, seguramente resuena con muchas personas que han enfrentado situaciones similares en sus propias vidas, donde han sentido que se topaban con la peor cara de la humanidad. Para resumir, la reciente comparación de Can Yaman con el diablo ha generado un gran revuelo. Si bien no se ha revelado públicamente a quién se refería, las interpretaciones apuntan a posibles rivalidades profesionales, conflictos con la industria, o la intensa negatividad que a menudo enfrentan las celebridades en redes sociales. Lo que queda claro es que Can Yaman percibe a estas figuras o situaciones como genuinamente malintencionadas y destructivas, utilizando la poderosa metáfora del diablo para expresar la gravedad de su sentir. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema intrigante, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Can Yaman. ¿A quién creen que se refería? ¿Creen que es una comparación justificada? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gusta
Do el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.